Estamos aquí, ¿cierto?, en este pasaje de Mateo 22, versículos 15 al 22, y vamos a estar, ¿cierto?, aquí unos minutos en este texto. Bueno, el territorio de Palestina, o donde se encuentra, ¿cierto?, la actual Israel, pero no solo Israel, sino que toda aquella provincia, que es conocida como la provincia de Palestina, está bajo el control del Imperio Romano desde el año 63 a.C., ¿ya? Y desde allí Israel dejó de ser un reino independiente, sino que fue gobernado por reyes que el Imperio Romano, ¿cierto?, disponía allí en aquel lugar. Uno de esos reyes fue Herodes el Grande, pero también habían otros reyes llamados Herodes, que eran sus hijos, ¿ya? Ahí está Herodes Antipas, Herodes Arquelao, ¿ya? Y eran 4 en total que tuvieron ellos. Y estos reyes herodianos eran leales al César, ¿ya? No eran judíos, eran edomitas y eran leales al César. En el año 6 después de Cristo, Roma comenzó por algunas situaciones en la parte norte de la provincia de Palestina, siguió gobernando un rey Herodes. En la parte sur tuvieron que poner a un gobernador, que en este caso es llamado Pilato o Poncio Pilato, ¿ya? Y en esa época se comenzó a cobrar un impuesto anual que tenía el valor de un denario, que cada persona que era israelita, ya desde la pubertad hasta los 65 años de edad tenían que pagar este impuesto una vez al año, y que consistía en pagar un denario, ¿ya? La mayoría de los judíos detestaban pagar este impuesto porque simbolizaba principalmente el control de Roma sobre cierto Israel. Ahora, nosotros habíamos visto en algunos sermones anteriores, ¿cierto?, cómo Jesús respondía a los cuestionamientos y a las trampas de los sacerdotes y de los fariseos. Y ahora en este pasaje, ¿cierto?, son los discípulos de los fariseos y los partidarios de Herodes quienes van buscando a Jesús con la intención de atraparlo. Pero el resultado, lejos de atrapar a Jesús, le hago un spoiler, ¿cierto?, no lo logran, se retiran maravillados por la enseñanza de Jesús. Así que la idea es que nosotros también hoy día podamos ser maravillados con esta enseñanza de Jesús, pero con una respuesta diferente a la que tuvieron ellos. Y en primer lugar, nosotros vamos a ver cómo el versículo 15 señala que los fariseos seguían buscando atrapar a Jesús a través de sus propias palabras, ya que Jesús mismo, ¿cierto?, se atrapara con lo que él dijera. ¿Recuerdan ustedes aquí los más adultos, ¿cierto?, y los que no son tan ya jóvenes, van a recordar unos dibujos que se llamaban el Correcaminos? ¿Ya se acuerdan cómo había un coyote y un correcaminos, y allí el coyote intentaba atrapar a través de todo tipo de mecanismo, artilugio, marca Acme al correcaminos, ¿ya? Y intentaba una y otra vez fracasaba. Esto me recordaba un poquito a los fariseos, cómo ellos a través de lo que ideaban, ¿cierto?, intentaban atrapar a Jesús, pero una y otra vez fracasaban. Y la estrategia aquí, de acuerdo al versículo 16, es que enviaron, ya no fueron ellos, sino que enviaron a sus discípulos. Los fariseos dicen, bueno, vamos a enviar a los discípulos. Y uno se preguntaría, ¿por qué enviaron a los discípulos si no fueron ellos? ¿Ya? Bueno, el pasaje paralelo de Lucas 20 dice lo siguiente en el versículo 20 de Lucas 20. Dice, para sorprender a Jesús en alguna declaración, lo acechaban enviando espías que fingieran ser justos, y así lo podrían entregar al poder y autoridad del gobernador. O sea, fíjense, ¿cierto?, cómo los fariseos tuvieron que enviar espías, en este caso a sus discípulos, ya que Jesús no conocía, para espiar a Jesús y así intentar atraparle. Y estos espías, dice Lucas, tenían que fingir ser justos, ¿ya? Fingir ser justos. Mire qué gracioso eso. Y además no fueron solos, dice que fueron con los partidarios de Herodes. ¿Y quién eran estos? Bueno, los herodianos, los partidarios de Herodes, eran un grupo político, no religioso, de aquel momento, ¿cierto?, judío, que eran personas privilegiadas de aquella época, ya eran los que tenían dinero. Y ellos estaban a favor de mantener la paz con Roma, se llevaban bien con los romanos,
porque eran seguidores de Herodes, quien se llevaba bien, cierto, con los romanos, y así podían conservar sus privilegios, podían, cierto, conservar su poder político y sobre todo podían conservar su poder económico. Ahora, estos grupos, los fariseos y los herodianos, eran muy dispares entre sí, eran casi opuestos, podríamos decirlo de alguna forma. Los fariseos eran muy nacionalistas, ellos amaban su nación, eran la nación elegida por Dios y por lo tanto detestaban a Roma y al Imperio Romano. Y los herodianos, por otro lado, ¿cierto?, eran simpatizantes de la ocupación romana porque eso les había dado estatus a ellos, ¿ya? Buscaban integrarse con el gobierno romano porque esta integración les daba poder, ¿cierto?, y dinero. Y animaban al pueblo a pagar impuestos, en cambio los fariseos detestaban tener que pagar impuestos. Pero seguramente los fariseos enviaron a sus discípulos e invitaron a los herodianos para que Jesús estuviera atrapado, ¿ya? Para que Jesús estuviera entre las cuerdas, con ambos lados, ¿cierto?, allí atrapado. Entonces, estos dos grupos, unidos por primera vez en su historia, ¿cierto?, se acercan a Jesús con una trampa. ¿Cuál era una trampa? ¿Cuál era esta trampa? Era una pregunta, idearon una pregunta que según ellos dejaría atrapado, en sus propias palabras, a Jesús. Y se acercan a Jesús con esta actitud tendenciosa, con halagos. El versículo 16 dice que halagan a Jesús, le dicen palabras bonitas, lo que a lo mejor todo el mundo quisiera escuchar. Ellos vienen con estas palabras, ¿cierto?, y que le dicen: maestro, tú hablas con rectitud, tú que dices la verdad, tú que, cierto, eres verdadero en lo que dices y cómo llevas a la gente al Padre. Entonces halagan a Jesús y lo extraño de esto es que todo lo que dicen es cierto, es verdad. Dicen palabras verdaderas, pero palabras que aunque son verdaderas, ellas no lo creen. Ellos no creen que Jesús es maestro, ellos no creen que Él es recto, ellos no creen que Él lleva, cierto, a la gente al Padre, ¿ya? Y por lo tanto, cierto, los corazones de ellos, aunque decían palabras verdaderas y correctas, las usaban, ¿cierto?, para halagar, pero de una forma errónea, equivocada. El corazón de estos discípulos de los fariseos, ¿cierto?, aunque conocían la verdad y eran capaces de decir la verdad con su boca, aún así lo usaban con malicia, la usaban con engaño, la usaban con hipocresía, como el mismo Jesús más adelante, ¿cierto?, lo dice. Y adulan, ¿cierto?, a Jesús, halagan a Jesús para su propio beneficio y conspirando de esta forma para destruir a Jesús. Y vienen con una pregunta. ¿Cuál es? El versículo 17 dice que le preguntan a Jesús: dinos pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuestos a César o no? Y el pasaje paralelo nuevamente de Lucas 20, en el versículo 22 dice: ¿es lícito pagar impuesto a César o no? Es decir, en definitiva, lo que estaban preguntando aquí los discípulos de los fariseos es como: Jesús, bueno, dinos qué piensas, ¿es correcto, es permitido, es bueno pagar impuestos a César o no? ¿Ya? Y esta era una pregunta capciosa. Ustedes saben que las preguntas capciosas generalmente no tienen una respuesta correcta, ¿ya? Y quedamos atrapados con esas preguntas. Y aquí si Jesús respondía que no era correcto, lícito, ¿cierto?, pagar impuestos, sino que era inmoral, que era injusto pagar impuestos, inmediatamente los seguidores de Herodes, como eran simpatizantes del imperio, lo acusarían de traición al imperio romano y lo entregarían, como dice Lucas, al gobierno romano para que fuera arrestado. Y resulta que la traición en el imperio romano era sentenciada con la muerte del traidor. En cambio, si decía que sí era justo, que sí era lícito pagar impuestos, ¿quién se iba a venir encima ahí? Los fariseos y prácticamente todo el pueblo, ese mismo pueblo que lo aclamaba hace unos días atrás, ¿cierto?, cuando entraba a Jerusalén, ahora se le iría encima porque nadie del pueblo le gustaba pagar impuestos. O díganme una cosa, cuando a usted le toca pagar el permiso de circulación,
va muy contento a la municipalidad a pagarlo? No creo, ¿cierto? Bueno, así también estas personas estaban descontentos con pagar el impuesto, ¿ya? Y por lo tanto, si él decía, sí, es lícito pagar el impuesto, la gente le diría, bueno, ¿no te importa entonces la ley de Dios? Porque el emperador romano se proclama divino, y además esto oprime al pueblo judío. Y aquí necesito dar un poquito de contexto acerca de este impuesto y para que vean lo increíble de la sabiduría de Jesús. Y perdón por usar la palabra increíble, mejor dicho, lo maravilloso de la sabiduría de Jesús. El impuesto a pagar era un denario, ¿ya? Y el denario era el salario correspondiente a un día de trabajo. Cuando una persona trabajaba un día, le pagaban un denario, ¿ya? Y este denario era una moneda de plata. La moneda de plata era acuñada solo por el emperador romano. El emperador era quien podía emitir monedas de plata y de oro, ¿ya? Entonces, este denario que era de plata era acuñado por el emperador, mandado, ¿cierto?, a acuñar por él. Y llevaba una imagen esta moneda, que era la imagen, el rostro de Tiberio César, en aquella época que era el emperador, ¿ya? Era el rostro de Tiberio César. Si había otro emperador, llevaba la imagen de otro, y recuerden que el emperador romano se proclamaba a sí mismo César, ese era el título, ¿ya? Y resulta que para los judíos, recuerden que era, de acuerdo al segundo mandamiento, era una violación a ese segundo mandamiento el adorar imágenes, ¿ya? Y el tema es que esta moneda no solo tenía la imagen del emperador romano, sino que además decía Tiberio César, hijo del divino Augusto. ¿Qué quiere decir esto? Que el emperador romano, él se proclamaba a sí mismo como una deidad. El emperador romano se proclamaba divino, Dios, ¿ya? Un Dios para los romanos. Y en la contraparte, en la otra cara de la moneda, había una palabra que a lo mejor es más conocida para nosotros, decía Pontifex Maximus. Y esta palabra quiere decir sumo pontífice. Muy similar a lo que hoy día se proclama ¿quién? El Papa, ¿ya? El Papa es el sumo pontífice. ¿Y qué quiere decir esto? Sumo pontífice es sumo sacerdote. Pero en aquella época esto tiene una connotación diferente. Sumo sacerdote, Pontifex Maximus, para los romanos significaba aquel que une lo divino con lo humano. Es decir, el emperador romano dice, yo soy el que une el cielo y la tierra, yo soy el que une lo divino y lo humano, yo soy Dios hecho hombre, prácticamente quería decir él. Es decir, estaba tomando el lugar de Jesucristo mismo. Se proclamaba divino, se proclamaba adoración, era una imagen y por lo tanto esta moneda, cada vez que el judío tenía que sacar esta moneda de su bolso para pagar el impuesto una vez al año, era prácticamente para ellos algo, ¿cierto?, que lo irritaba y lo enojaba porque estaban haciendo algo que contravenía el segundo mandamiento y además la divinidad de Dios era, ¿cierto?, idolatrada aquí, ¿cierto? Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿no es una legítima pregunta lo que le están haciendo estos discípulos a Jesús? ¿No es algo que a lo menos debemos aclarar como judíos religiosos si es correcto hacer esto y rebelarnos si no es correcto contra el imperio? Y aquí el tema es que no es si es una buena o una mala pregunta, sino que la intención que hay detrás era maliciosa. Lucas 20, recuerden que decía que ellos enviaban espías, ¿cierto? ¿Con qué intención? Con la intención de atrapar a Jesús, de hacerlo quedar mal para que o fuera arrestado y muerto, o la gente, los mismos judíos, ya no lo adoraran, ¿cierto? Como el Mesías. Fíjense que incluso las palabras dichas a Jesús para adularle, para halagarlo, son palabras verdaderas, pero no las dicen creyéndolas como cierto. Y aquí en este pasaje vemos algo que es temible, ¿cierto? Algo terrible de un corazón no regenerado. Vemos, ¿cierto?, cómo los hombres, estos discípulos de los fariseos, sabiendo la verdad, estando frente a la verdad, ¿cierto?, no se postran ante la verdad. Teniendo frente a Jesús, no les importa lo que Él piense. Simplemente les importa lo que Él va a decir para efectos de tenderle trampas, para destruirlo.
Y a través de estos hombres nosotros aprendemos que el corazón no regenerado, el corazón no convertido, ¿cierto? Incluso ante la verdad no acepta la verdad. Solo se sirve a sus propios intereses. Y con frecuencia nosotros como cristianos proclamamos la verdad de Dios, predicamos la verdad de Dios, le hablamos del Evangelio a quienes nos importan y a quien tenemos oportunidad y le presentamos la verdad de Dios. Y la gente rechaza lo que le decimos. ¿Te has dado cuenta cómo muchas veces tú le hablas de cómo Cristo mismo te ha cambiado a ti y el Evangelio te ha cambiado y la gente queda indiferente? No le interesa lo que tú estás diciendo y tú te preguntas, ¿qué habré hecho mal? ¿Qué habré dicho mal? A lo mejor deberé presentar de una forma más atrayente el Evangelio de Jesús, pero la verdad, hermano, es que no es necesario. Tú solo debes presentar la verdad. Y aquí vemos en este ejemplo que si el corazón de alguien está nublado, ciego, muerto ante la verdad, no puede hacer nada, por más evidente que la verdad sea. Allí tenían a Jesús mismo, la verdad misma, la verdad encarnada, y lo único que intentan estos hombres es hacerlo caer, atraparlo. No le importa lo que él diga, no le importa lo que sale de la boca de Jesús. Lo único que querían era tenderle una trampa. Y en el versículo 18 se nos muestra algo terrible y también temible de uno de los aspectos de Dios, su omnisciencia. Él conoce los corazones. El versículo 18 dice que Él, conociendo la malicia de sus corazones, Él percibió la maldad que había allí. Él sabía para qué iban estas personas ante Él. Él sabía lo que había en las palabras de Él. Hermano, te pregunto, ¿te aterra que Dios conozca la intención de tu corazón? ¿Te aterra que Él conozca, hermanos, la verdad que hay detrás de tus palabras o tus acciones? Porque nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos o podemos engañar al resto con palabras bonitas, con adulación, pero Dios conoce nuestras intenciones. Él conoce la maldad de nuestro corazón. No se puede engañar a Dios, no se le puede sorprender, y Jesús no tenía puntos débiles porque Él es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Él no podía ser engañado. Y Jesús, sabiendo entonces lo que hay en su corazón, les dice a estos hombres: ¿por qué me ponen a prueba? Hipócritas. Jesús, siendo muy directo, los llama hipócritas. Los llamó exactamente por lo que eran: unos hipócritas, unos farsantes, unos aduladores, unos hipócritas. Ellos fingían hacer una cosa mientras que pretendían hacer otra. Y cuando Jesús los llama hipócritas, no es que los estaba insultando, sino que estaba simplemente diciéndoles la verdad. Y la verdad duele, pero es la verdad. Y literalmente ellos estaban fingiendo ser unos cuando en realidad eran otros, eran unos espías engañadores. Y el versículo 19 nos dice que luego de señalar lo que hay en su corazón, luego de llamarles hipócritas, Jesús pide que les traigan una moneda. Y que le traigan la moneda que se usa para pagar el impuesto, el denario, que ya comentamos acerca de cómo es el denario. Y Jesús sostiene el denario en sus manos. Y en esta capacidad impresionante de Jesús para enseñar con ilustraciones, y Él pregunta: bueno, ¿de quién es la imagen que aparece en la moneda? Aparecía el rostro del César. ¿De quién es la inscripción? Aparecía Tiberio César, hijo de Augusto. Y Jesús entonces les devuelve la pregunta con esta pregunta. Y aquí los discípulos de los fariseos y los herodianos solo tienen una opción posible para responder: la moneda es de César. La imagen es de César, la inscripción es de César. Solo se podía responder: César, corresponde a él. Y entonces Jesús los hace responder esta pregunta capciosa que ellos le habían hecho, ¿cierto? Con una pregunta aún, ¿cierto?, mucho mejor. Ellos le habían preguntado: ¿es lícito pagar el impuesto?
¿Es lícito pagar este impuesto a César? Y la respuesta de Jesús es que Él les hace decirles, bueno, ¿es a quién pertenece esta moneda? Pertenece a César, Él la acuñó. Entonces, Él les hace responder la pregunta que le venían a hacer a Él mismo, ¿ya? No les queda otra opción más que responder ellos, bueno, la moneda es de César, entonces debemos pagarle tributo. Esa es la única respuesta lógica, ¿ya? Así, hermanos, cada vez que un judío tenía esta moneda en sus manos, ¿cierto? Donde estaba esta imagen de César declarándose divino, declarándose como aquel que une el cielo y la tierra, lo divino y lo humano, ¿cierto? El judío se enervaba en cólera porque de cierta forma estaba ofendiendo lo que ellos tanto defendían, que era su nacionalidad judía, y además, cierto, estaban de cierta forma permitiendo la idolatría de un hombre que era simplemente un hombre, emperador y todo, pero era solo un hombre. Y ellos entonces responden sin ninguna otra posibilidad de respuesta que la imagen y la inscripción en la moneda correspondían a César. Y allí Jesús entonces señala ahora esta magnífica frase que todos conocemos, que la hemos dicho más de alguna vez, y no solo los cristianos, la conocen aquellos que no son cristianos. Dice, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús está diciendo aquí, bueno, si esta moneda tiene la cara de César y la inscripción de César, devuélvansela a él, dénsela a él. No hay ningún problema con que se le devuelva esta moneda a César. De hecho, la frase en griego cuando dice que le den, ¿cierto?, a César lo que es de César, quiere decir devuélvanle. Es decir, Jesús está diciendo, bueno, esto le pertenece a él, hay que devolvérselo a él. No es una simple obligación impositiva, no es solo un impuesto lo que está diciendo Jesús que hay que hacer. Jesús está diciendo lo que corresponde legalmente es que esto le sea devuelto porque le pertenece, ¿ya? Y aquí los fariseos y herodianos se habían preguntado si era lícito, si era bueno. Y Jesús les dice, no, no solo es bueno, sino que corresponde legalmente, ¿ya? Es un deber, pues le pertenece a César. Jesús no cayó en la trampa de los fariseos respondiendo solamente sí o no a la cuestión del impuesto. Jesús está, cierto, en cambio respondiéndole mediante esta ilustración de la propia moneda, cierto, comprendiendo, ayudándonos a comprender esta relación entre el gobierno, el Estado y Dios. Eso es lo que Jesús les enseña en este momento a los fariseos. Y a nosotros nos cuesta mucho encontrar esta relación adecuada entre la religión y la política. Hay una pregunta muy vieja, es, ¿puede un cristiano participar en política? ¿Puede un cristiano, cierto, estar en partidos políticos? Y Jesús aquí claramente establece un estándar que nos permite concluir que es correcto y bueno en cuanto a esta relación entre Dios y el Estado, Dios y el gobierno, y el cristiano y el gobierno, ¿ya? Es bueno entonces apoyar a nuestras autoridades. Es bueno cumplir con nuestras responsabilidades. Denle a César lo que es de César. De hecho, el apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, en capítulo 13, habla acerca de esto. Él dice que debemos orar, que debemos someternos, que debemos cumplir con nuestros deberes cívicos como ciudadanos. Pues, hermano, nosotros nos beneficiamos de nuestras estructuras gubernamentales, de las leyes, de la salud, de las carreteras, de la educación, de la seguridad, etc. Y obviamente ningún gobierno es perfecto, ¿ya? Y algunos son francamente malvados. Algunos son malos, otros son más malos. Algunos son no tan malos. Y es bueno vivir en uno no tan malo al menos. Pero el gobierno en sí no es malo en sí mismo, porque si fueran malo, Dios no habría establecido la ordenanza de que debemos someternos a las autoridades de gobierno, que debemos orar por ellos, ¿ya? Dios estableció estas estructuras de autoridad para que en este mundo podamos nosotros vivir tranquila y sosegadamente, dice el apóstol Pablo en Romanos. Ahora, esta voluntad de Dios de someternos a nuestras autoridades
debe ser siempre que esto no viole nuestra lealtad de vida hacia Dios, ¿ya? Y obviamente no todos pueden estar de acuerdo con lo que hace el gobierno. Eso no implica, hermanos, esta ordenanza de Dios de que estemos de acuerdo con todo lo que hace el gobierno. Pues como les decía, hay gobiernos malos y hay otros más malos. Y puede que saquen leyes que van contra Dios. Y no por someternos a la autoridad, ¿cierto? Vamos a apoyar todo lo que hacen. Porque, como les decía, Dios estableció este parámetro a través de lo que Jesús dice. A César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios, ¿ya? No todo lo que hace el gobierno es bueno. Como le decía, yo no conozco a nadie que disfrute pagar impuestos. O cuando usted va y compra, en su boleta le aparece, ¿qué? 19% adicional del valor de las cosas, que es el IVA, es un impuesto que usted paga en todo lo que compra. Usted paga impuestos cuando anda por una carretera, paga impuestos cuando echa combustible, paga impuestos para usar su vehículo. Y así un sinfín de cosas por las que paga impuestos y nadie es feliz con eso. Pero Jesús dice, bueno, si eso corresponde, si eso es legal, deben hacerlo, ¿ya? Deben ser responsables con esto. Pero esta frase tiene una segunda parte. La primera es, a César lo que es de César. Y la segunda, y a Dios lo que es de Dios. Ambas cosas son verdaderas, pero no son opuestas las una con la otra. Jesús cumple con la obligación gubernamental, ¿cierto? Sin comprometer la devoción de vida a Dios. La declaración de Jesús implica que, así como la moneda lleva la imagen de César, ya, y por lo tanto está legítimamente tiene que ser devuelta a César, así también toda persona lleva la imagen de Dios y por consiguiente le pertenece a Dios. Génesis 1 declara cuando Dios estaba creando a la humanidad, hombre y mujer, los creó a su imagen y semejanza. Entonces cuando tú te preguntas, bueno, ¿y a quién le pertenece la persona? ¿A quién le pertenecemos nosotros? Y Jesús podría preguntar, bueno, ¿de quién llevas la imagen? Llevas la imagen de Dios. Le perteneces a Dios por derecho propio. Le perteneces a Dios porque Él te creó a su imagen. Le debes a Dios tu existencia. Todo lo que tenemos le pertenece. Y si no nos sometemos al señorío y a la soberanía de Dios, desobedecemos entonces la autoridad del Dios soberano y supremo del universo. Aquí los fariseos y los herodianos desafiaban a Jesús, ¿cierto? Y buscaban hacerle caer en una trampa, engañarlo. Pero ellos a la vez fueron culpables de no rendir a Dios lo que le pertenece, porque conociendo la verdad, no, ¿cierto? Se arrodillaban ni se, ¿cierto? Postraban ante la verdad que era Jesús mismo. Acudieron a Jesús no para obedecerle, sino para engañarlo. Y las palabras de Jesús, ¿cierto?, asombran esta capacidad tremenda de poder sacar de algo tan sencillo como una moneda, una imagen y una enseñanza completa acerca de cómo es nuestra relación con el Estado y nuestra relación con Dios. Y el versículo 22 dice que aquellos que vinieron a tenderle una trampa, dice, se maravillaron. Quedaron maravillados, dice el versículo 22, asombrados por la sabiduría de Jesús. No supieron cómo Jesús escapó de la trampa que le habían tendido. Si se supone que era un plan perfecto. Pero aún así no creyeron en él. Dice que quedaron maravillados y se fueron. Aquí aprendemos una vez más, hermanos, que a pesar de la sabiduría infinita en la respuesta de Jesús, los corazones incrédulos permanecieron inalterados en su incredulidad. Los tentadores se llenaron de asombro, los engañadores se llenaron de asombro, se maravillaron y admiraron a Jesús por cómo le respondió, pero no hubo conversión alguna allí. Así que, hermano, no te preocupes
cuando a través de tus palabras de evangelismo no logras convencer a alguien, porque Jesús no logró convencerlos a ellos. Pero eso no era culpa de Jesús, siendo la verdad misma. Eso era por el corazón no regenerado, porque ellos no dieron pie a la verdad, porque su corazón malvado no dio pie, no hubo fe allí para creer. No eran elegidos de Dios para creer. Y las palabras del versículo 22 dice, al oír esto se asombraron y dejándolo se fueron. Matthew Henry, el comentarista, el gran comentarista puritano, dijo lo siguiente: uno espera leer, se asombraron y se sometieron a él. Eso es lo que uno espera leer, pero lo que se lee es quedaron asombrados y lo dejaron. Ahora, hermanos, ¿qué podemos sacar nosotros de esto para nosotros el día de hoy? Bueno, lo primero, hermanos, es que debemos ser un cristiano fiel también en las cosas ordinarias y comunes de la vida. Este pasaje, hermanos, nos recuerda que nuestra fidelidad a Dios no nos debe hacer irresponsables frente a nuestras obligaciones terrenales. Hay una clara tentación de los cristianos a pensar, bueno, como yo soy cristiano, como me espera el cielo, ¿cierto? Las cosas espirituales son importantes y todo lo demás es secundario. Soy cristiano, ¿cierto? Entonces yo solo me debo preocupar de lo espiritual, de la vida futura, de la vida eterna, pero no de lo que sucede aquí en la tierra. Pero Jesús dice, den a César lo que es de César. Y esto toca cosas muy concretas para nosotros, hermanos. Debemos ser responsables en pagar lo que corresponde. No puedo concebir a un cristiano que sea deudor, que lo acusen de deudor, que ya no le fían más en el almacén porque no paga lo que debe, que ya no le fían más, no le dan más tarjetas en las casas comerciales porque se queda allí siendo irresponsable en el pago de las cosas. Si un cristiano debe respetar a la autoridad, un cristiano debe ser respetuoso de las autoridades. Como Romanos 13, el apóstol Pablo nos manda, ¿cierto?, a someternos a nuestras autoridades. Un cristiano debe ser una persona confiable, honesta, no aprovecharse del sistema cuando nadie lo está mirando. ¿Cuántas veces he escuchado de que hermanos, hermanas, que dicen, no, vamos a mentir un poquitito en nuestro registro social de hogares para que nuestro hijo reciba alguna beca? Y lo he escuchado de hermanos, no de esta iglesia, como dice el pastor Arturo, sino que en otras iglesias. Pero lo he escuchado. Pero el cristiano no, hermano, el cristiano es una persona responsable, honesta, trabajadora, respetuosa de la ley, porque debemos dar a César lo que es de César. Es legítimo ser alguien honesto, un ciudadano responsable. Y saben que nuestra espiritualidad, nuestro cristianismo, se refleja también y se demuestra en la manera que cumplimos nuestras responsabilidades. Y cómo cumplimos nuestras responsabilidades, honra también a Cristo. Aún a pesar de que esto pueda parecer solo algo cotidiano y terrenal. Algo más importante de esto es que, hermano, recuerda de quién llevas la imagen. Jesús preguntó de quién es esta imagen y de quién corresponde esta inscripción. Bueno, la respuesta a una voz de todos fue: esta imagen es de César, la inscripción es de César y por lo tanto den a César lo que es de César. Pero en Génesis 1, 26, 27 dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. ¿De quién es la imagen que llevas tú? Tú tienes, hermano, hermana, la imagen de Dios, por eso tu vida pertenece a Dios, todo lo que eres le pertenece a Dios y nada queda fuera de la soberanía y del poder y del dominio de Dios. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestros sueños, nuestro tiempo, nuestra sexualidad, nuestra reputación, nuestra agenda, nuestro futuro, todo le pertenece a Dios. Dad a Dios lo que es de Dios. Y el versículo 22 dice, oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Y aquí hay una advertencia también para nosotros.
Porque, hermano, es posible maravillarse con Jesús y aún así no rendirse a Jesús, como lo hicieron estos hombres. Se maravillaron, pero lo dejaron. Es posible admirar la sabiduría de Cristo y no obedecer la palabra. Es posible escuchar un sermón acerca de Jesús y decir qué verdades tan hermosas predica Jesús y regresar mañana exactamente a la misma vida y el mismo estilo de vida. Por eso, hermano, esta mañana, este día, no quiero preguntarte solamente, ¿te has maravillado con lo que Jesús dice o hace? Sino te has rendido con lo que Jesús ha hecho o dicho en tu vida. Porque Jesús no vino solo para ser admirado, Él no vino para dejar a la gente con la boca abierta, Él vino, ¿cierto?, para ser reconocido como el Señor de señores, como el Rey de reyes, como el Mesías prometido. Y quizás tú le puedas estar dando a César lo que le corresponde a César. Quizás te has esmerado en ser un buen ciudadano. Le das a César lo que le corresponde, pero estás reteniendo de Dios lo que le pertenece a Dios. Quizá eres responsable con tu trabajo. No faltas ni un día, aunque estés enfermo. Llegas a la hora, no faltas, das lo mejor de ti en tu trabajo. Pero eres negligente con tu alma y tu servicio a Dios. Quizás has sido fiel a tu familia, pero dejas de buscar a Cristo. Quizás defiendes apasionadamente tus ideas políticas, pero ¿dónde quedó tu pasión por el Evangelio? Entonces hoy Cristo nos llama a poner nuestra lealtad en orden, hermanos. A César, lo que es de César, claro que sí, debe responder a ser un buen ciudadano, pero a Dios lo que es de Dios. No puedes olvidar o cambiar una cosa por la otra, sino que debes dar a Dios lo que le pertenece. ¿Y qué le pertenece? Todo le pertenece. Hermano, hay muchas cosas que pueden reclamar nuestra atención en la vida, pero solamente una puede ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y ese lugar le pertenece solo a Jesucristo. Así que, hermano, no te vayas maravillado el día de hoy, simplemente vete a tu casa rendido y reconociendo en Jesús al Señor de la vida, al Señor de tu vida, no de la de los demás, de la tuya. Le pido, hermanos, se puedan poner de pie. Vamos a orar al Señor por su palabra. Buen Dios, te damos gracias, Señor.